Nunca fuimos modernos. Ensayos sonoros por Imanol Proenza y Alba Taboada. Hola, no sabíamos cómo empezar esto porque tenemos puesto como mucha emoción, pero... Porque hemos visto que nos faltaba un poco de Tío, chispa, porque ¿no? sí, nos han dicho como que empezamos muy abajo, también te digo, no te fíes de quien te quiere entretener todo el rato, ¿eh? Esos que te quieren vender algo y nosotros no queremos vender nada. Bueno, nosotros somos lo que somos, ¿no? Una hojita de Excel por aquí, claro, un Word aburrido por allá. Es lo que hablaba con Imanol, digo, tío, pero es que nosotros no podemos performatizar algo que no somos y nosotros somos más un documental de la 2. Bueno, ¿no? O de la BBC, de repente. O de la BBC. También somos cosmopolitas, sí. Pero bueno, o sea, y ya está. Y es que empezamos con el capítulo porque eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y además, pensando sobre todo esto, hemos llegado como a una conclusión vamos a reflexionar sobre la performance, ¿no? Sí. Sí, sobre la performance. ¿Sí o no, Alba? Mira, el mundo es un escenario. Imanol, eso escribió Shakespeare en la obra Como usted, y algunos siglos después, el sociólogo norteamericano Erving Goffman convenció a un gran elenco de sociólogos cuando declaró que la vida social es un mosaico de actuaciones. Qué bonito. La idea de que la vida es un teatro, dirá uno de los autores que hoy traemos, Richard Sennett, nuestro queridísimo Richard Sennett. Que saldrá muchas veces por aquí. Sí. O sea que... No es original, pero tiene un gran valor sociológico para comprender algunas cosas de este mundo tan desconcertante que se nos está quedando. Vale, pues vayamos por partes, ¿no? Para diseminar un poco lo que os traemos hoy aquí. Hoy tenemos como muy claro que nuestra intención es que os enteréis de algo, sin embargo, este no capítulo es... En plan, queremos que os enteréis de algo, pero no sabemos del qué. ¿no? Entonces, vamos a introducir un poco la idea central del capítulo, ¿vale? Retomando autores fundamentales de la sociología contemporánea, como decía Alba, Richard Sennett, y por otro lado, figuras imprescindibles del cine y de las artes visuales contemporáneas, como es el cineasta alemán Werner Herzog, que a mí me encanta. Entonces, ambos nos enseñan que la performance no es algo externo, sino que habita en todos nosotros. Es que ciertamente estamos actuando todo el rato. ¿Quién no ha sentido alguna vez que está como actuando o está como interpretando que sabe hacer algo, ¿no? Como nosotros ahora mismo. Como nosotros ahora mismo, o por ejemplo, yo he visto como muchos memes en redes sociales de cuando tienes 30 años y estás como interpretando que sabes lo que haces. O interpretando la vida adulta, ¿no? Estoy actuando que soy adulto, pero en realidad nadie sabe nada. Nadie tiene ni idea sobre lo que está haciendo, ¿no? A veces nos sentimos un poco perdidos. Actuamos en el trabajo, en la pareja, en una comida familiar. Incluso cuando creemos que somos auténticos, estamos actuando un poco realmente. Junto a esta performance cotidiana que ejercemos en esta sociedad contemporánea, aceleradísima, muy como acelerada. Estamos nosotros hoy. Y todos los días que siempre llegamos aceleradísimos. Aceleradísimos, tú que te acabas de tomar un café y vienes como una moto, y yo que vengo acelerado de fábrica. Pues hay algo que no podemos dejar de habitar, ¿no? Que es el absurdo. Forma parte de nosotros, forma parte de la sociedad, forma parte un poco del mundo que estamos habitando. Sabemos que el mundo actualmente se rige por algunas reglas absurdas. No todas, pero algunas sí lo son, ciertamente. Reglas que necesitan ser rotas, reescritas o reimaginadas. Pero aún así no podemos abandonar el mundo. El capitalismo tardío en el que estamos insertos impone una lógica de la que muchos queremos escapar, pero no podemos. Y quizás la única alternativa para no morir en el intento es abocarnos al absurdo. Al absurdo de la vida, al absurdo de las reglas sociales. En definitiva, es absurdo actuar como si supiéramos que lo estamos haciendo, pero no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de performarlo. Claro, para mí hay una vinculación muy clara en ese hacerse consciente de la actuación, ¿no? De esa pseudo-performance que parece que hacemos constantemente y el sentimiento de lo inútil o lo absurdo. Creo que esto es como un sentimiento general cuando empiezas a estudiar sociología, ¿no? O sea, yo creo que todos los estudiantes y las estudiantes de sociología nos entenderán, porque se experimenta como una especie de, ¿no? ese hacerse consciente de los patrones que estamos siguiendo te deja en una especie de aturdimiento. Exacto. Que a mí me recuerda a cuando lees, ¿sabes? Estos cuentos de Cortázar, hay algunos que se llaman como, por ejemplo, a ver si me acuerdo, o a ver si lo tengo por aquí. Instrucciones para subir una escalera, ¿no? Sí. O instrucciones para llorar, que de repente lo lees y ya
cuando estás subiendo una escalera lo piensas y te sientes y la subes de forma atropellada, ¿no? Como un poco torpe. Es como cuando te paras a analizarlo todo, en plan, una palabra, ¿no? Como... Sí, como... Cuando repites muchas veces una palabra y dices, ¿qué palabra más rara? ¿Por qué estamos todos diciendo esta palabra? Esta palabra, ¿no? O cuando te haces consciente de que estás andando Exacto. o respirando, ¿no? Que de repente parece que ya no sabes respirar. Exacto. Claro, es un poco indagando, o sea, la cuestión es ¿por qué os traemos esto aquí, no? O sea, pues, ¿por qué estamos hablando de esa actuación? Yo creo que tenemos que ser un poco honestos y es que buscábamos una justificación para tratar de algunos libros que os queríamos traer, ¿no? Y es que no podíamos no traer uno de los últimos trabajos publicados por Richard Sennett. Muéstralo si quieres. Mira, pues es el libro El intérprete, arte, vida y política, de Anagrama, en la edición de Argumentos, publicado en 2024, ¿vale? Richard Sennett es uno de los sociólogos contemporáneos vivos más importantes que tenemos en sociología. De hecho, muchos lo conocerán. De él se podría decir muchas cosas, pero realmente lo interesante de Sennett es lo que ya sabes que te voy a decir, que es el marido de Saskia Sassen. A la cual vimos tú y yo cuando éramos unos efebos. Es que en el primer congreso de la FES, tío, hace muchísimos años. Es que estábamos fuerte, es muy 20 fuerte. Años. Claro, y es que, tío, Sassen, que si no lo conocéis, es otra de nuestras sociólogas preferidas y que... Tenemos que hablar, ¿no? De la ciudad. Es premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2013. Y además yo siempre decía como que mi sueño era encontrar ese Sennett, ¿no? Como ser Sassen y Sennett, tío, porque yo pensaba, o sea, los sábados por la mañana, ¿esa gente de qué hablará? ¿Sabes? Porque tienen que tener como elevados, ¿no? Pues, ¿sabes que Sassen hace 10 años ya hablaba de la especulación inmobiliaria tan atroz que vivíamos? Hoy en día ya yo creo que estará calva de tanta especulación que habrá visto. Bueno, total, que para mí eso, yo necesitaba hablar de este libro y necesitaba sobre todo una excusa para poder leerlo, porque claro, está alejado un poco de mi campo y la verdad que lo agradezco. Pero ahora en serio, ¿vale? No solo es que Sennett sea marido de Sassen, sino que, bueno, él es actualmente profesor emérito de Sociología en la London School of Economics y yo diría que su trabajo más reconocido puede ser La corrosión del carácter, ¿no? Que, bueno, de eso también tengo como un montón de historias. Es que con este autor tengo muchas historias. Es como, ¿sabes que te vinculas con ciertos autores? Pues con Sennett. A mí eso me pasó como desde muy pronto. Me obligaron, tú no estabas en esa asignatura, pero me obligaron a leerme La corrosión del carácter. A mí también, yo la presenté. ¿Tú estabas? Yo creo que era la misma clase. Yo presenté un cierto, capítulo de La corrosión del carácter. Exacto, que me encantó, Me ¿no? encantó. Esa obligación de tenéis que hacer esto. Sí. Me encantó. ¿Ves como las obligaciones? A veces las obligaciones son necesarias. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de ese libro, espero que en algún momento hablaremos, sino que vamos a hablar del intérprete, arte, vida y política, ¿no? que ya he dicho. Y lo cierto es que no sé ni cómo empezar a hablar de este libro, porque lo más difícil de este capítulo ha sido centrarme como solo en una parte. Cada epígrafe es una ramificación, yo creo que da pie a miles de capítulos, ¿no? Pero bueno, Sennett explica que en un intento por clausurar parcialmente su trayectoria, recordemos que él, como menciona, tiene 80 años, ya es un abuelito, ya no es ese Sennett, ¿no? Que a lo mejor recordamos, se propone desarrollar una trilogía sobre la presencia del arte en el interior de la sociedad. La idea es abordar lo que considera las 3 fibras del ADN de toda expresión humana, que sería la de interpretar, la de narrar e imaginar. Este primer volumen se centra en la interpretación, no porque sea el eje más importante, sino quizás porque es con el que mantiene un vínculo más íntimo. Yo no lo sabía, pero él así lo declara, que él iba para músico profesional. Oh, wow. De hecho, él estaba en el conservatorio, estuvo como en la universidad también como músico profesional, hasta que pues, una lesión trunca esa trayectoria. Él tocaba el violonchelo, creo que Interesante. pero bueno, gracias a eso tenemos la sociología de Sennett, ¿no? Lo cual es, pues, bueno. Total. Y claro, es desde ahí donde el libro se convierte también un poco en un relato muy personal, ¿no? Va a ir un poco entre esa idea más ensayística y ese relato autobiográfico como sociólogo. Y como
pseudointérprete, ¿no? Además, el libro adquiere un interés particular porque el momento mismo de su escritora dota esa lente puesta sobre la interpretación en una potencia inesperada. Él mismo dice: cuando empecé a escribir este ensayo sobre la sociedad y las artes escénicas, un grupo de demagogos había llegado a dominar la escena pública. Donald Trump en Estados Unidos y Boris Johnson en Reino Unido son consumados intérpretes. Que ahora hay muchísimos más, lamentablemente. Estamos todo el rato hablando de Trump aquí, pero es que son todos como caricaturescos, ¿sabes? De alguna forma. Claro, de eso va, ¿no? Claro. Esta idea. Entonces, claro, él dice, las actuaciones malignas de este tipo se inspiran, eso sí, en las mismas fuentes que otras formas de expresión. Las marcas, la iluminación y el vestuario son recursos no verbales que se utilizan en todo tipo de representaciones, al igual que la cadencia de las palabras y los sonidos y el movimiento expresivo de brazos y pies. Es así como Senne da comienzo para mí a un libro pues extraordinariamente necesario, ¿no? Puesto que no hay una celebración acrítica, y esto es como lo que más me ha gustado, y por eso como que este libro era para mí tan necesario, porque, bueno, yo te diré por qué. Pero lo interesante es que no hay una celebración acrítica de la performance, ¿no? Como un espacio de liberación o disidencia. Que esto, digamos, yo por lo menos en los círculos en los que me muevo, en los que me veo obligada a moverme, como que siempre hay una alabanza a la idea de la interpretación, incluso al espectáculo y al teatro, ¿no? Como esa arte elevada que nos puede llevar a un proceso de disidencia, y que yo estoy constantemente discutiendo, y que este libro era como este argumentario, ¿no? Que realmente necesitaba. Entonces, él va a pensar esa performance, la idea de la performance o la idea de la actuación, problematizándolo, ¿no? Desde la ambigüedad. A lo largo del recorrido por los distintos espacios escénicos de la historia social, comenzando por el Ágora ateniense, va a mostrar cómo la actuación, el teatro o la performance son elementos que en muchas ocasiones sirven más a la complacencia o al inmovilismo o a la legitimación y naturalización de ciertas prácticas que a esa subversión que a veces dice representar, ¿no? Es un poco esta idea de cuando tú vas a una obra de teatro, ¿no? y hay se está interpretando un parlamento encima de un escenario con fuerza, ¿no? Sobre la rebelión y el llamamiento a la movilización. Al final parece que es lo que más inmoviliza, ¿no? O sea, hasta qué punto no tiene como el efecto contrario. Y yo creo que, bueno, cualquiera que sea asiduo a salas postmodernas de todos los colores y todas las interpretaciones, esto va a sonar muy hater. O sea, yo sé que este capítulo parece muy hater. Y en parte puede serlo, pero no lo pero realmente no lo es. No te comas la olla, que no lo es para nada. Claro, escuchándote hablar un poco sobre Sennett, yo no podía también dejar de pensar en alguien que lleva esta discusión, ¿no? A otro lugar completamente distinto. Porque lo que plantea Sennett sobre la interpretación, sobre el actuar como un elemento central en las personas, cambia totalmente las posibilidades si lo sacas de este parlamento que tú dices, teatro, o si lo sacas del teatro o inclusive de la política, que luego vas a profundizar más en todo esto. Y lo llevas a otras escenas, como la vida cotidiana o la selva, que luego os voy a explicar. Eso me gusta, lo de la selva. Últimamente he estado volviendo mucho a Werner Herzog. Su obra me parece casi un experimento práctico de todo lo que estamos diciendo. Herzog no entiende el actuar como un medio para conseguir un fin en sí mismo, sino que para él es una estrategia, más bien. En él actuar es otra cosa, es habitar una idea y llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias. Es intentar que una idea, aunque sea absurda, irracional o desmedida, sobre todo desmedida, deje de ser idea y se convierta en hecho. Esto es una idea central. Hay un libro suyo que se titula Caminar sobre hielo, que es un libro precioso, y cuenta algo que me parece muy bonito, pero que si se lo cuentas a una persona racional dirá, pues qué chorrada. Pero bueno, como nos vamos a hablar sobre la racionalidad, o al menos en mi parte, no me interesa aquí no hay racionalidad. Vamos a expandir los horizontes, ¿no? Es un ejercicio de expansión. Exacto. Y Herzog los expande, realmente. Los expande que da gusto. En Caminar sobre hielo se cuenta una travesía por lugares gélidos, helados en invierno. Una muy buena amiga de Herzog se encuentra enferma, hospitalizada en otra ciudad. Le queda poco de vida, por lo que Herzog decide caminar cientos de kilómetros en pleno invierno por el norte de Europa, porque cree que ella así aguantará y permanecerá en vida, sabiendo que su amigo está de camino.
Hubiese sido más fácil haber tomado un tren o haber tomado un avión e ir a verla directamente, pero ese no es el caso. El caso es que Herzog realmente cree que va a aguantar más y es un poco como un regalo que le hace a ella, ¿no? Como vemos, muchas veces el absurdo guarda relación, guarda tras de sí muchísima poética, ¿no? Y para mí esto me parece muy potente porque en el momento en el que estamos hoy en día me da la sensación de que debemos ser eficientes en todo momento y llevar nuestra racionalidad hasta sus máximas consecuencias, ¿no? Es un poco como esta idea de todo el rato tenemos que ser productivos tanto a nivel físico con nosotros mismos como a nivel social, emocional, ¿no? Y nos olvidamos de que la vida tiene un punto absurdo realmente, de que la imaginación y la poética son intrínsecas a nosotros y de que desplazarlas de la vida sería un error monumental. O sea, un error que no podríamos perdonarnos nunca, aunque muchos intentan que vayamos hacia ese camino. Aquí vemos cómo Herzog abraza la performance, sí, pero desde la poética y desde lo absurdo, y no desde el cinismo o el egoísmo, que luego vas a profundizar tú más, ¿no? Desde esa parte como más política y más teatral. Y esto se ve también en otra imagen suya que en los últimos meses ha vuelto enormemente viral. Yo es que mi Instagram ahora mismo... Bueno, la que hemos dado con esto, tío. Mi Instagram ahora mismo son pingüinos. O sea, yo me estaba preparando... Y por tu culpa ya es el tuyo, el mío, el de mi hermana, el de todas las personas. Exacto. Yo me estaba preparando para este capítulo leyéndome... luego os voy a explicar el libro y leyendo sobre este cineasta y de repente me empiezan a salir vídeos de pingüinos. Resulta que es sobre un documental, ¿no? De Werner Herzog. Además, estoy hablando del famoso plano del pingüino que se separa del grupo y empieza a caminar en dirección contraria hacia las montañas, tierra adentro. Forma parte de su documental Encuentros en el fin del mundo, que trata sobre la Antártica. Herzog explica en el documental que si ese pingüino, que ese pingüino está condenado. No es un gesto heroico ni una huida consciente. Además, no se puede interferir en el curso normal de la fauna, por el código deontológico, ¿no? de los conservadores de la propia fauna. Aunque es cierto que, además, hablando de pingüinos, en un documental también muy famoso de la BBC, rompieron este código deontológico porque vieron que una manada de no sé cuántas decenas de pingüinos se estaban muriendo porque eran incapaces de salir como de un hoyo en medio de la nieve, del medio del hielo. Entonces ellos decidieron intervenir en la fauna, en la naturaleza, para dar salida a esos pingüinos y que no se murieran todos. Pero eso en principio no se hacía y no está como bien visto, ¿no? Sin embargo, si intervinieran y le pusieran a caminar en otra dirección a nuestro pingüino, automáticamente volvería a tomar el rumbo hacia las montañas. Camina hacia su propia muerte y Herzog se pregunta con una voz casi épica: ¿But why? ¿Por qué? Esa imagen ha sido reapropiada de otra forma en redes sociales. Es que ¿no? es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, es muy fuerte porque estábamos trabajando este capítulo con este tío sí. Y de repente se ha empezado a viralizar lo del pingüino. Sí. Ha sido, muy extraño. En redes aparece acompañada este fragmento, ¿no? del documental con frases solemnes, muchas veces en primera persona, frases tipo, cuando la sociedad me da la espalda, y ponen como el frame, ¿no? Nadie entiende mis razones, me adentro en mi propia oscuridad, ¿no? Bueno, ya sabéis un poco de lo que estoy hablando. El pingüino convertido en emblema de una soledad profunda, de un nihilismo casi épico. Y muchas veces, eso también es interesante, atravesado por una estética muy masculina, de la incomprensión, del genio aislado, del que se retira del mundo porque el mundo no lo entiende. Bueno, o sea, una cosa turbia. Para otro capítulo. En fin. Y ahí volvemos a lo que planteabas antes. Cuando el acontecimiento pierde contexto y circula como solo representación, deja de ser un hecho y se convierte en material meramente performativo, en algo que podemos habitar, reinterpretar y usar. Y quizá la pregunta es, ¿qué pasa cuando empezamos a vivir dentro de esas imágenes? Claro, es que justo también, ¿no? Por toda esa viralidad de lo del pingüino. Es que a lo mejor ya cuando sale lo del pingüino ya nadie se acuerda. Pero porque es todo muy efímero, en plan, tío. Dura 2 días. Pero, claro, en realidad tiene mucho sentido y yo lo que hacía era la lectura de este vídeo del pingüino en base a lo que todo el rato, mientras estaba leyendo el intérprete de Sennett, se me venía a la cabeza, ¿no? Que es los hechos que consumimos a través de vídeos en Internet, precisamente porque no tienen una consecuencia directa en la realidad inmediata desde la que observamos, se transforma para nosotros en una representación. Es decir, por ejemplo, tú viendo Internet, ¿no? Sobre todo pues TikTok, pues ves a una casa en llamas, pero ha sido grabado, pero tú no estás en alerta porque es como cuando lo ves en el teatro o cuando lo ves en una serie, ¿no? O sea, simplemente sabes que esto no es real. Y claro, pero
en su origen sí lo era, ¿no? No es como en la interpretación, que es que nunca lo ha sido. Entonces, en su origen fue un acontecimiento situado, grabado en un momento concreto y, por tanto, portador de una verdad factual. Al circular desanclado de su contexto, se convierte en un acto performativo. Y en esa mutuación, lo que era un hecho pierde densidad significativa, ¿no? Porque deja de ser experiencia para convertirse como en un registro, en una imagen disponible, en representación susceptible de ser reinterpretada, instrumentalizada o vaciada de sentido para darle otro, ¿no? Claro, es decir, su significado ya no está garantizado, que es lo mismo que ocurre en la performance, porque la performance sí tiene ese objetivo, ¿no? Pero cuando tú grabas un vídeo, quizás ese no y lo subes, quizás ese no es su objetivo, ¿no? Sino que quieres mostrar una realidad que es factual, pero se desvirtúa. Y esto sucede porque esa reinterpretación en ese acto performativo es inapelablemente humano. Sennett, para desarrollar su discusión sobre la performance, va a comenzar poniendo su foco en la actuación como el acto más cotidiano que existe. Es decir, a nivel macro empieza con el ritual, ¿no? O sea, ¿quién no ha participado en un ritual? Desde una boda, un cumpleaños, todo está ritualizado, ¿no? Son todos esos eventos. Bueno, además yo quiero hablar sobre esto en otro episodio, sobre el libro de Chul Han de la desaparición de los rituales, que me fascina. Ya hablaremos de esto. Claro, además es que empieza por ahí, que es un poco todo lo que nosotros... Es una parte muy esencial de las ciencias sociales, de la sociología, que rescatamos un poco de esta antropología, ¿no? Y nosotros nos basamos mucho... Claro, la sociología se basa mucho en la idea de ritual, pero además a un nivel más micro, donde empieza a ser rituales en la idea del juego, ¿no? Entonces, desde que somos niños actuamos. Dice Sennett, cuando tenías 5 años estabas dispuesto a creer que los sapos hablan. Él va a hacer su disertación sobre la importancia de actuar, ya sea como interpretación creativa o a modo de ritual. Él hace una diferenciación, pero no nos daba tiempo a exponerlo, pero que es también increíble, ¿no? Como cuál es esa diferencia entre el ritual y la performance. Pero bueno, va a disertar esto con un ejemplo con su nieto, que imagínate también lo que tiene que ser nieto de Sassen y Sennett, tío. Bueno, dice, en la parte trasera de mi jardín vivía un sapo al que mi nieto observaba con mucha atención cada vez que venía a visitarme. El estudio de los sapos al principio lo llevó a imitar la forma en que movían las patas, pero luego el señor sapo se transformó en pájaro y sus patas palmeadas se convirtieron en alas. Estaba aprendiendo que, así como un ser vivo puede adoptar formas diversas, un actor puede interpretar múltiples papeles. El mismo nieto puede encarnar al señor sapo, al hombre pájaro y a un ángel en distintos momentos. Claro, desde las ciencias sociales sabemos que aprender normas sociales desde pequeños se hace a través de juegos de imitación de roles. Cuando nosotros jugamos a las casitas de pequeños o jugamos a que estamos en una tienda, ¿no? Con la caja registradora, lo que estamos aprendiendo son patrones de comportamiento social que nos van a regular, de alguna forma regula pues eso, el rol de ser padre, el rol de ser, incluso el rol de ser hijo, ¿no? Muchas veces cuando eres pequeño performatizas el ser el hijo de, ¿no? Y que es muy interesante. El otro día leía sobre esto, sí. Que Blanca La Casa tiene un libro sobre, lo denomina de una forma, porque tú tienes como en la sociedad está como muy aceptado el término paternidad o maternidad, pero no hay un término que se refiera a ser hijos. Ya. Y cuando es como la condición universal que todos compartimos. Y ella le llama como, no sé, hijidad, yo qué sé, me lo estoy inventando, pero que me pareció muy interesante. Ya. Sí. No, pero bueno, es verdad. Es que me recuerda a algo cristiano, pero bueno, vamos a dejar eso, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, pues apoyándose Sennett en otros autores, él va a hablar de la idea del homo ludens, ¿no? Que sería algo así como el hombre lúdico, el homo lúdico, y dice que las abstracciones de la política y la economía, la filosofía y la cultura, de alguna forma se derivan de esta idea de juego, ¿no? O sea, en un sentido más primitivo. Ahora bien, lo que dice Sennett, y esto es como lo que me interesa porque es lo que va a aportar, ¿no? de este marco teórico que es como muy clásico y muy claro, es que cuando somos niños esas interpretaciones son inocentes, ¿no? Y hay que recargar esa idea de inocencia. No obstante, él mismo va a decir que el niño no sabe que está aprendiendo un poder expresivo que a la postre puede dañar a los demás y a sí mismo, ¿no? Y es como... esta idea es un paso más a, vale, la performatividad ¿es inocente o no lo es? Y ahí hay una duda central, ¿no? Claro. Perdón.
Si antes hablábamos con Sennett de la inocencia del juego, de cómo aprendemos a actuar sin ser del todo conscientes de lo que estamos incorporando, ¿no? Un poco como esa idea. Herzog, que es el cineasta del que os vengo a hablar, es casi todo lo contrario de esa inocencia. Herzog sabe que actuar tiene sus consecuencias, como decíamos, y aún así decide llevar ese actuar hasta sus últimas consecuencias, valga la redundancia, hasta que ya no se puede distinguir la realidad de la ficción, cosa que me parece también muy bonito. Eso ocurre propiamente en la película de Fitzcarraldo, una de las películas más bizarras de las últimas décadas, ¿no? Está ambientada a finales del siglo XIX y cuenta la historia de Brian Sweeney Fitzcarraldo, interpretado por Klaus Kinski, que es este actor que es eso sí que es una performance en sí misma. Este señor está obsesionado con la ópera y desea construir un teatro en la selva amazónica. Para lograrlo tendrá que hacer fortuna en la industria del caucho y su astuto plan consiste en transportar un enorme barco por el río y subirlo por una montaña con la ayuda de los indígenas locales. En esta historia nada es irreal ni imaginado, no existen los efectos especiales. Lo más delirante es que realmente el barco lo subieron por una montaña. Aquí la performance deja de ser representación y empieza a invadir la propia vida. Me he leído para ello el diario de rodaje de esta película. Este libro maravilloso, 400 páginas de diario de pura locura. De pura locura, que se titula La conquista de lo inútil, que lo tenéis en Blackie Books. Que ya desde el título, fíjate, La conquista de lo inútil, ¿no? Nos coloca en este plano del que queríamos un poco venir a hablar hoy. Sí, era la consecuencia indeseada del estudio de la performance y la interpretación. Lo inútil como concepto también me parece como muy poderoso, ¿no? Porque lo que está intentando hacer Herzog precisamente no tiene utilidad clara, no optimiza nada y no responde a una necesidad práctica evidente, ¿no? La gente de la teoría de la racionalidad le petaría la cabeza. Esta persona se está gastando todos sus ahorros en una cosa que no tiene sentido cuando lo podría hacer, ¿no? Eso es muy grave. De otras formas. Que ya hablamos de ese libro en el... Exacto. Dale. Desde el inicio, los estudios de cine con el que se comunica Herzog dan por hecho de que el barco que quieren subir por la montaña será un objeto ligero, casi decorativo, algo que pueda moverse en un plató o en un jardín botánico con plantas tropicales bien escogidas. Que parezca real sin serlo del todo. Pues el trampantojo que es la industria del cine, ¿no? O sea, ni más ni menos. Y Herzog escribe en sus diarios, Aquí se da por sentado que subiremos un barquito de plástico por una colina a algún estudio de cine. Tal vez incluso un jardín botánico que no esté muy lejos, ¿por qué no San Diego? Allí hay invernaderos con buenas plantas tropicales. Pero para Herzog el barco ha de ser real, porque si no el gesto se vacía, porque solo así adquiere, como él dice, la forma de ópera, que es un poco la idea que él quiere introducir en la película. Y claro, a partir de ahí las conversaciones se enfrían con los productores, los apoyos se le diluyen, la cordialidad se cubre de una capa de escarcha, como él describe en el libro, que me parece precioso. Le empiezan a llamar loco, ¿no? Empieza a quedarse solo porque nadie entiende lo que quiere hacer. Esto ha pasado en toda la historia. En algún momento nos dirán a nosotros que fuimos unos locos también y recordaremos esto. ¡Qué locura! Eso será una buena Ay, Dios noticia. mío, ¿sabes qué pasa? Es que llevamos como 2 meses de lluvia sin ver el sol. O sea. Y yo creo que esto nos está afectando a todos. Exacto. En un momento del rodaje, ¿no? El ingeniero jefe de la obra, porque claro, tienen que transportar un puto barco de dimensiones reales de madera por una montaña. Entonces, este ingeniero que encarna muy bien esa racionalidad técnica, que todo lo quiere traducir a sentido y a eficiencia, le pregunta algo muy propio para lo que viene al caso, ¿no? Que le dice el ingeniero: ¿cuál es la metáfora de todo esto? Pero Herzog no lo sabe. Dice: le he dicho que no lo sabía, solo que era una gran metáfora, que quizá no era más que una imagen que dormitan todos nosotros. No lo sé. Para él, pues bueno, es tiene una sentido. gran metáfora. Exacto. A partir de ese momento, el diario se llena de escenas pequeñas, casi inútiles, que van acumulando una especie de absurdo material, ¿no? Herzog anota que un cerdo le sigue mientras va a cagar por la selva. Cuando iba a cagar, un cerdo me siguió selva adentro. Ávido hasta el descaro, husmeaba a la espera de mi mierda. Bueno, y así es como todo el rato, es como un delirio constante. Hay taxis sin volante conducidos con una llave inglesa. Papagayos que se ríen con una risa tan humana que parece obscena. Trabajadores que pasan el día moviendo tablas de un montón a otro sin que nadie sepa muy bien por qué. El fuego no se apaga nunca, la gente duerme poco, los ríos parecen tener fiebre por la noche.
Y mientras Herzog Así se ve un rodaje real. Debe ser, ¿no? Sí, yo creo que sí, por lo que me han contado. Solo que esto es en la selva. Y mientras Herzog intenta llevar la performance al límite de lo real, alrededor del rodaje empieza a formarse otro teatro paralelo, ¿no? Los rumores constantes acerca del rodaje se suceden en la sociedad allí, ¿no? Se les acusa de tráfico de armas, de abusos, de tierras destruidas. La película, pues evidentemente, va a tener muchísimas dificultades, pero Herzog siempre intentará que salga adelante, quizás porque para él ya no se trata de una representación, sino de la vida en sí misma. Claro, es que de nuevo aparece ese límite difuso entre actuar y representar, porque cuando se actúa siempre se representa algo y cuando se representa inevitablemente se actúa. La propuesta de Sennett es indagar en esta ambigüedad en la que parece que a veces queremos borrar la consecuencia de la actuación y otras veces reclamar la consecuencia de la performance. Esta es una discusión que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que nos lleva como al tercer punto de nuestro título, que yo creo que no lo hemos dicho, ¿no? Pero es como performance, lo inútil y estoy mirando para arriba a ver cómo se llamaba. A ver, el título es La performance y lo inútil, acto sin consecuencia. Pregunta, acto sin consecuencia. Entonces, claro, esto nos lleva como a la tercera cuestión, ¿no? De ¿dónde está la consecuencia de la acción, tanto si es performada como interpretada, ¿no? Que, como decía, pues es un poco está en la discusión de esta corriente interaccionista que hemos hablado en algunos capítulos de ella. Es verdad que todavía no nos hemos centrado nunca, pero yo creo que en el de redes algo hemos hablado, que es esta corriente de interaccionismo simbólico que responde a una sociología más ordinaria, que se centra más en el diálogo intersubjetivo, por así decirlo, ¿no? Y cómo se construye esa realidad a partir de la intersubjetividad. Para esto es importante entender la relación que hay para meter este tercer factor, que es el de la acción con consecuencia o sin consecuencia. Es importante entender la relación que hay entre adoptar o distanciarse de un rol y el poder que se ejerce o se delega en esta interpretación. Aquí Sennett va a rescatar pues al sociólogo por excelencia de la dramaturgia, que es nuestro también queridísimo Erving Goffman. Goffman fue un sociólogo muy famoso del siglo XX, considerado el padre de la microsociología y del que nosotros ya hemos hablado. Es que yo creo que sí que hemos hablado de Goffman, ¿no? Ahora mismo no caigo, ¿No? Probablemente, pero... Bueno, no sé. Goffman es muy conocido por el libro La presentación de la persona o la presentación del yo en la vida cotidiana, donde precisamente utiliza la metáfora de la dramaturgia para entender la interacción social. Goffman utiliza todo el arsenal terminológico del mundo del teatro, ¿no? Que es esta idea de la acción se desarrolla en el escenario, va a depender, nuestra acción está determinada por el tipo de audiencia que tenemos, que es un poco lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, yo no me comporto igual cuando soy profesora y salgo a dar una clase que aquí, que luego en mi casa, ¿no? Y por así decirlo, el aspecto más íntimo de mi vida sería como esos bastidores, ¿no? La vida entre los bastidores. Además, los actores usan un vestuario y un atrezo, como por ejemplo cuando te pones la bata de médico, tiene un poder simbólico, ¿no? Que ya está significando algo y de alguna forma hay digamos como esa línea, ¿no? Que cuando te disfrazas pues ya te lleva a ese papel performático en tu... Bueno, nosotros, yo qué sé, como profesores no, pero coges la tiza, entras por la puerta del aula y ya eres como otra persona, ¿no? Y yo entiendo que como alumno, pues también nos pasaba un poco. Antiguamente, ¿no? Sí, como todo eso, esas puertas, ¿no? Hacia esos escenarios. Hay, no obstante, un libro posterior de Goffman, que es el de Internados, ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, que yo creo que fue publicado en los 60. De hecho, lo tengo aquí. Lo que pasa es que lo saqué de la biblioteca y es una edición como súper antigua. Entonces, pero bueno, lo tenéis en PDF también, gratis, en el que Goffman va a recoger la experiencia de una observación participante llevada a cabo durante un año en el Hospital de Elizabeth de Washington, una institución federal que entonces albergaba unos 7.000 pacientes. Es que este libro es como súper guay leerlo cuando estás estudiando, ¿no? Dice, para integrarse en la vida cotidiana del hospital, Goffman adoptó el papel de asistente del director de gimnasia, lo que le permitió moverse con libertad por las instalaciones y compartir tiempo con los internos de manera informal. Como señala Sennett,
Allí Goffman explora el juego de roles en las instituciones psiquiátricas, donde médicos y enfermeras esperaban que los pacientes se comportaran conforme a su diagnóstico, de modo que muchos de ellos, aun estando más cuerdos de lo que parecía, debían actuar de acuerdo con ese diagnóstico que se les imponía. Claro, que es súper interesante, ¿no? Senne va a contraponer, digamos, con ese hallazgo, ese resultado, por así decirlo, que suscribe Goffman con la idea que Maquiavelo escribe en El Príncipe, ¿no? Donde el gobernante ha de ser actor para sostener el poder. Uh-huh. Tanto quienes carecen del poder como quienes lo ostentan utilizan una máscara, y la clave reside en la distancia que los sujetos logran establecer respecto de su propio papel. ¿Vale? Aquí hablamos, o sea, este componente de responsabilidad o de consecuencia va a estar de alguna forma discutida por el distanciamiento de rol que podemos hacer, ¿no? O hasta qué punto nos distanciamos de ese rol o performatizamos ese rol y nos lo creemos, ¿no? Todo el rato en ese acto con y sin consecuencia. ¿Y cómo lo hace además? ¿No? Dialogando, pues esto también me ha parecido interesante, que es dialoga con el hecho mismo del concepto de performatividad, pero desde una perspectiva sociológica, que yo creo que era muy necesario, porque evidentemente dentro de las humanidades yo creo que esto, no sé, a lo mejor quien nos escuche dirá, bueno, pues esto ya está como súper superado, ¿no? Y tal, pero sí que a veces es necesario como releer ciertos conceptos desde una perspectiva de tu propio marco teórico, en este caso del nuestro, que es el de la sociología, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es dialogar con el ensayo de Austin, que es cómo hacer cosas con palabras, que es donde se formula la teoría de los actos del habla y se acuña la noción de performatividad para explicar cómo las palabras no solo describen la realidad, sino que la producen, ¿no? Aquí hay un poco también de ese giro lingüístico y en fin, de otros derroteros que no vamos a ir por ahí, ¿no? Pero desde esta clave, la acción, cuando se desancla de su contexto, puede adquirir una doble posibilidad. Puede consolidar un orden o abrir una fisura en él. De ahí que Senne concluya, y dice textualmente, en la vida ordinaria la distancia del rol puede resultar corrosiva y sin embargo también liberadora, al aliviar temporalmente el dolor y permitir que las personas intenten nuevas experiencias, nuevas identidades. Claro, también hay como detrás de todo esto que señalas como una pregunta inevitable, ¿no? Que es, vale, pero ¿qué ocurre, ¿no? detrás de todo esto cuando la performance asume todas sus consecuencias? Total, es que esa es una gran pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? Llegados a este punto del capítulo. ¿Qué ocurre cuando ya no es solo un gesto, una metáfora o simplemente poética, ¿no? Por ejemplo, en mi Llevado a mi terreno, ¿no? Y ya para seguir con la recta de Fitzcarraldo, claro, aquí es una performance llevado hasta sus últimas consecuencias, pero según avanza el rodaje, el cuerpo también empieza a ocupar parte del relato, ¿no? Y no solo como un símbolo, sino como un problema práctico, ciertamente. Picaduras que se inflaman, hasta las piernas hasta deformarlas, infecciones que avanzan sin control, fiebre constante. Un médico le inyecta al propio Werner Herzog penicilina sin saber si es alérgico o no, y resulta que lo es. Claro, que es cuando se materializa la metáfora, ¿no? O la performance en el cuerpo, claro. Ya no es ese giro lingüístico solo, sino que tiene unas consecuencias reales. Exacto. El cuerpo reacciona de inmediato. De Herzog, bultos, la oreja hinchada, la amenaza real de un shock anafiláctico. Herzog señala, parecía muy asustado y estaba seguro de que con una dosis completa por vía intravenosa me habría matado. Claro, pero el rodaje continúa. Hay operaciones sin anestesia suficiente y hay un cocinero indígena que cose heridas porque pues no queda otra, ¿no? Y en medio de todo esto aparece una prostituta llamada Carmen que es contratada para sostener la cabeza de un hombre durante una operación interminable, le habla en voz baja, repite su nombre una y otra vez hasta que el dolor se vuelve soportable. Durante unas horas, escribe Herzog, ella se convierte en una piedad. Todo tiene sus consecuencias. Lo que estaba siendo un gesto delirante y absurdo empieza a tener consecuencias físicas muy concretas. También la violencia. Recordemos que estamos en plena selva amazónica y no quiero decir que la selva sea más violenta que otras regiones del mundo, simplemente pues que es el contexto en el que estamos. Pero en mitad del rodaje llegan heridos por flechas, cuerpos atravesados en la oscuridad más absoluta, ataques que nadie ha visto, solo huellas en la arena y sangre que no termina de coagular a cuenta de la humedad selvática. Ya ves, es que
el actuar ya no tiene nada de teatral, por así decirlo, ¿no? Es donde precisamente se impone esta pregunta que también será central en el libro de Sennett, indagando directamente la propia dramatización de la violencia, ¿no? Que ahí vamos como al centro de la cuestión. Sennett escribe... Es que esto lo he dicho, lo he puesto literal porque me encanta, ¿vale? Es largo, pero merece la pena ser escuchado. Sennett escribe: hoy estoy viendo en la televisión el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. La imagen más famosa de este acontecimiento violento es la de Jacob Anthony Chantley, o algo así, ¿vale? Expulsado de la Marina 13 años antes, se convirtió en chamán, según se denomina él mismo. En el Capitolio, Chantley vestía su ropaje de chamán, torso desnudo, cara pintada de rojo, blanco y azul, enmarcada con la piel de un animal y 2 cuernos atados a la cabeza. Los chamanes suelen disfrazarse para dramatizar su naturaleza mitad humana, mitad animal, de forma que Chantley se ceñía a ese personaje. Los cuernos de este hombre ayudaron a disipar la realidad de este suceso, que los asaltantes amenazaban con matar a gente en el edificio. La división entre violencia escenificada y violencia real tal vez explique por qué muchos de los detenidos por asaltar al Capitolio se sorprendieron de serlo por cometer un delito real. El acto les había parecido más una especie de festejo. Sí, claro, pero Alexandria Ocasio-Cortez de AOC dijo que pensaba que se iba a morir. Claro, esta es la cuestión, ¿no? Y Sennett continúa: me sorprendió mucho el cuidado con el que Chantley... Joder, es que no sé cómo se dice. Bueno, da igual, ¿no? O sea, ¿qué más da? Un yankee loco de remate. Había elegido el vestuario. El sexy pecho desnudo con sus restos de vello era un signo carnoso que contrastaba con la ruda cara pintada de forma abstracta. El pelaje y los cuernos eran de nuevo un binomio de suavidad y dureza. Cualquier maquillador habría admirado los emparejamientos. Le hacían parecer mitad hombre, mitad bestia, y le confería un aspecto amenazador que no se correspondía con la realidad. Su aura se disipó, dice, en cuanto abrió la boca y habló a trompicones. Y termina: nuestra cultura consume ávidamente violencia teatralizada. Puede parecer que este consumo marca una línea divisoria con el siglo XIX, que no erotizaba la violencia hasta tal punto. Acaba él diciendo ese gore por el gore, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Exacto, y en esa teatralización a veces parece la vida misma, ¿no? Por ejemplo, en el asalto al Capitolio, claro, ese delirio colectivo se convirtió en una escenografía. Y el delirio es lo que juega también... Escenografía política, claro, y el delirio es lo que juega también un papel central. En Fitzcarraldo el delirio, por ejemplo, adopta muchas formas, pero hay una que termina eclipsando a todas, que es el barco. Por supuesto. Siempre en el centro, el barco. Ingenieros que se marchan porque lo consideran inviable, algo solamente propio de una persona loca, fuera de sus cabales. Otros advierten que la pendiente es demasiado empinada, que es físicamente imposible. Herzog insiste. Para él, si el barco no sube la montaña, entonces la alegoría operística se pierde y sería simplemente una película mundana más, un trampantojo, ¿no?, de Hollywood, sin la grandiosidad de la propia ópera. Empiezan los intentos, los cables de acero se tensan hasta arder por dentro, literalmente. Algunos revientan y quedan humeando en el suelo, el barco se inclina, retrocede, se atasca. Pero los protagonistas del drama, llegados a este punto, ya no son los hombres. Claro. Y Herzog escribe: los personajes principales de nuestro extraño drama ya no son los hombres, sino las cuerdas de acero, el tractor oruga, los malacates, los troncos, el barrio, el río y la lluvia. Y en medio de este delirio material aparece otro tipo de delirio, el que ejemplifica Klaus Kinski, el actor principal. Es un sujeto que grita, amenaza, se declara enfermo terminal una y otra vez cuando no lo está. Vuelve a gritar. No hay descanso para su cólera, ¿no? Herzog lo define como una persona que está absolutamente siempre en cólera. Todo es performance continua en Kinski. Es como el ejemplo más... en el top 1 de la performance estaría señor. La peor parte de los actores, ¿no? Exacto. La tensión llega hasta tal punto que 2 caciques que están trabajando en el terreno, de 2 indígenas, se acercan a Herzog y con total tranquilidad le dicen: me han preguntado con total tranquilidad si quería que lo mataran. Lo harían de inmediato, en los siguientes 60 segundos. Bueno, algunos piensan que no hubiera estado mal, no vamos a entrar ahí. En definitiva, la performance, lo absurdo, lo inútil es poesía, son formas de habitar el mundo. Es un instrumento para lograr ser cabales en un mundo ciertamente enloquecido. Pero también tiene sus consecuencias. El cuerpo se infecta, las vidas peligran y la violencia se naturaliza. Porque
si estamos performando, si estamos performando la violencia, llega un momento en el que se vuelve natural. Y ahí hay un peligro, ciertamente. Sí, pero claro, en este punto nos gustaría ofreceros como una conclusión, pero lo cierto es que en sí misma no la necesita, ¿no? La distancia con el rol es ambivalente. Reconocer la distancia entre un yo y una performance siempre deriva en el sentimiento de lo inútil, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que siempre tiene una consecuencia. Quizás como esa sea un poco como el significado que yo encuentro, ¿no? Sí, como, pero yo también encuentro esto, sí. como la idea de que la performance, cuando tú eres consciente de que el mundo es un teatro, ¿no? Como decía Shakespeare, y entiendes un poco el concepto de performance que conceptualiza Goffman, realmente también pierde, o sea, como que el mundo pierde peso. Y también tiene algo de liberador, de alguna forma. Exactamente, a eso voy, ¿vale? Entonces, vale, claro, vale. Senne intenta dar los últimos coletazos a este ensayo hablando de la posibilidad de un teatro político, pero reconociendo que este no es inocente. Que esta discusión, como dice él y señala varias veces, entre el arte elevado y la cotidianidad, es siempre problemático. Él dirá, un tipo de teatro político tiene su trampa cuando se aplica a la calle. Libérate de las tareas de la desobediencia dependiente. Rechaza a un señor concreto y podrás pensar que has resuelto el problema. Lo cual no es cierto, ¿no? Algo así era el objetivo de una pieza moderna de arte performativo que se llama La artista está presente. Yo creo que lo conocerás, ¿no? Porque es como se hizo muy famoso de Abramovich. Que se sienta en silencio en una silla durante 736 horas y 30 minutos. Hay muchos vídeos rulando por ahí en Instagram, ¿no? Se invita a miembros del público a sentarse en una mesa enfrente de ella durante el tiempo que deseen, desde 5 minutos a un día entero. Ella mantiene contacto visual constante con ellos mientras están sentados. Al parecer su mirada es imperativa, hipnótica. El galimatías de la comunicación del departamento de prensa de la galería afirmaba que, sometidos a la mirada fija de Abramovich, las personas sentadas tenían flashes de iluminación repentinos, sentimientos de unión con ellos mismos y experiencias de este tipo. Lo que cuenta Senne, sin embargo, es que después del acto, muchos de ellos declaraban que lo que habían hecho era calcular sus facturas domésticas o pensar en comer. ¡Qué fuerte! Esto no nos tiene que llevar, ¿vale?, a un poco pensar que no hay disidencia en estos actos, todo lo contrario. Al final, y yo quería pues simplemente ya leer, ¿no?, como una parte. Al final, Senne, y además lo quiero leer para que se vea que, bueno, es lo que dice Senne, no es que nosotros estemos de acuerdo o no, eso queda en el aire, pero dice, al final, todas estas performances por las que él va analizando, ¿no?, y todas esas interpretaciones artísticas, dice, todos ellos practican la política sin palabras, y esa práctica se me antoja más convincente que el debate político. Dice, cuando fui alumno de Hannah Arendt, su fe en la palabra fue una de las razones por las que no pude convertirme en seguidor suyo. Y dice, al recordar mis años de formación en Nueva York, ¿no?, o sea, cuando está en el conservatorio, pues los distintos episodios que él va narrando y cómo esas performances estaban muy vinculadas a un sentimiento de activismo y de política sin tener que decir precisamente eso, él dice, veo que tales asuntos parecen importar más que los manifiestos de la nueva izquierda y sus disputas con la vieja izquierda. El teatro visceral llena la ausencia que dejan las palabras vacías. Ole. Y ya tú lo interpretas como tú quieras, ¿no? Como el capítulo en sí mismo. Es que sí, que yo no sé si se habrá entendido algo, pero Sí, yo he aprendido hombre, que muchísimo, sí, yo también. haciendo, y además como que lo he disfrutado mucho. También tenemos que decir, si has llegado hasta aquí, esto lo queríamos hacer, si has llegado hasta aquí, Envíanos un mensaje. No, pon una escoba de barrer en alguna parte, en donde sea, donde Un emoji. nos mandas un email, donde quieras, pero Sí. pon un emoji porque es una forma también de saber si realmente Exacto. has llegado hasta aquí. Y si has llegado, enhorabuena también. Te digo que, bueno, yo creo que limpiar la casa escuchándonos, mi hermana el otro día me dijo que se quedó dormida escuchándonos. Oh, wow, pero es bonito. Pero me dijo, es que teníais una voz tal. Y digo, bueno, pues Es es bonito, genial. es Esto es bonito. como cada uno lee como quiere, ¿no? La Pues cada jara, uno escucha. tremendo. Así que nada, Nos vemos en la chicos, chicas, nos vemos en la siguiente. Chao.